¿Qué onda, equipo? Bienvenidos. Hoy le vamos a entrar a un tema súper importante en la sala de urgencias, la hipernatremia. Vamos a ver cómo manejarla, de volada, bien hecho y con lo más nuevo. Así que a darle con todo. A ver, piensen en esto. Es el pan de cada día en la guardia, ¿no? Les llega un paciente de 80 años, está todo desorientado, con fiebre. Uf, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Claro, seguro pensaron en una infección. Pero ojo, la hipernatremia tiene que estar ahí peleando los primeros lugares en su diagnóstico diferencial. Siempre. Ok, ahora sí, vamos a lo bueno. ¿Qué es esta cosa de la hipernatremia? Pero, más importante aún, hay un concepto clave que, se los juro, si lo entienden bien, ya tienen el 90% del manejo resuelto. Así de fácil. Bueno, la definición técnica, la del libro, nos dice que es un sodio sérico arriba de 145 milimoles por litro. Pero para que no se nos olvide nunca, piénsenlo así de simple. El paciente está deshidratado. Es un desierto por dentro. No es que tenga sal de más, es que le falta agua. Y por eso, claro, la sal se ve súper concentrada. Miren, esta frase es la clave de todo. Es el concepto más importante que se van a llevar hoy. Tatúenselo si es necesario. La hipernatremia es un problema de falta de agua, no de exceso de sodio. Punto. Todo, absolutamente todo lo que hagamos en el tratamiento va a girar en torno a una sola cosa: reponer esa agua perdida, pero con mucho cuidado. ¿Y quiénes son los que más sufren de esto? Pues, como casi siempre, los más vulnerables. Nuestros abuelitos, pacientes con alguna discapacidad física o mental, o cualquier persona que simplemente no puede levantarse a servirse un vaso de agua o pedirlo. Y si a eso le sumamos una infección o cualquier otra enfermedad aguda, bueno, es la receta perfecta para el desastre. Ok, ahora vamos a ponernos un poco más técnicos. Vamos a meternos casi con un microscopio a ver qué le está pasando a las células del cerebro. Y créanme, entender esto es la diferencia entre ayudar al paciente y, pues, causarle un daño terrible. Miren, es fascinante y peligroso a la vez. Al principio, en una célula normal, todo está en equilibrio. Pero cuando el sodio de afuera sube, ¡pum!, el agua se sale de la neurona para compensar y la célula se encoge. Ahora, si esto pasa poco a poco, el cerebro es súper inteligente. Empieza a producir estas cositas, los osmolitos, para jalar agua de vuelta y recuperar su tamaño. Se adapta. Pero aquí viene el problema. Si nosotros llegamos y corregimos el sodio de afuera demasiado rápido, ahora la neurona está súper concentrada por dentro y el agua entra a toda velocidad. La inunda. Y eso, amigos, es un edema cerebral iatrogénico. Un desastre. Por eso, el cómo y el cuándo corregimos es crucial. Perfecto. Ya entendimos el por qué. Ahora viene la pregunta del millón. El por qué. ¿Por qué este paciente tiene el sodio alto? Y la primera, la pista más grande que vamos a tener, la vamos a sacar de la exploración física. Tenemos que responder una pregunta fundamental. ¿Este paciente está hipovolémico, euvolémico o hipervolémico? ¿Está seco, normal o hinchado? Y esta tablita nos da el mapa. Si el paciente está hipovolémico, seco, hay que pensar: ¿perdió agua y sal por el riñón, como con los diuréticos? ¿O fue por fuera, por vómito, diarrea, sudoración? Ahora, si el paciente parece tener un volumen normal, euvolémico, cuidado, ahí es donde tenemos que pensar en pérdidas de agua pura. Y el principal sospechoso es la diabetes insípida. Y claro, está el escenario hipervolémico, donde el paciente está hinchado. De ahí casi siempre, seamos honestos, la culpa es nuestra, iatrogénica, por pasarle soluciones hipertónicas. Así que a explorar a ese paciente de pies a cabeza. Para empezar a armar el rompecabezas, necesitamos estos laboratorios. Son los de cajón: electrolitos, glucosa, función renal. Pero aquí les va una perla clínica. Siempre pidan la osmolaridad en plasma y la osmolaridad en orina. Y pídanlas juntas, al mismo tiempo. Créanme, estas dos son las piezas que nos van a dar la respuesta final. A ver, la osmolaridad urinaria es súper lógica. Piénsenlo de esta manera. Si el cuerpo grita, me falta agua, ¿qué debería hacer un riñón que funciona bien? Pues cerrar la llave, ¿no? Debería concentrar la orina al máximo para no perder ni una gota más. Entonces, si tenemos a un paciente con hipernatremia y nos encontramos con una orina que está súper diluida, como si fuera agua, eso es una alarma gigante. Algo no está bien. El riñón no está respondiendo. Y eso nos grita: piensa en diabetes insípida. Y bueno, ahora sí vamos a la parte más importante. ¿Qué vamos a hacer? El tratamiento. Y aquí sí, por favor, pongan muchísima atención, porque vamos a hablar de evidencia nueva de 2023-2024 que está sacudiendo un poco lo que creíamos saber sobre la velocidad a la que debemos corregir esto. El dogma que nos enseñaron a todos era: lento, corrige lento, no más de 0.5 por hora. ¿Pero saben de dónde venía eso? Principalmente de estudios en niños.
Y lo que estamos viendo ahora con estudios grandes en adultos es que ese miedo al edema cerebral quizá estaba un poco exagerado en esta población. La evidencia nueva sugiere que ir un poco más rápido, a más de 0.5 por hora, no solo no es más peligroso, sino que de hecho se asocia con que a los pacientes les vaya mejor. Menor mortalidad, menos días en el hospital. Esto es un verdadero cambio de juego, un cambio de paradigma total. Ok, entonces, ¿cuál es el plan de batalla? Es un plan de 4 pasos, muy claro. Paso 1, y esto es lo más importante, evaluar el volumen. Si el paciente está chocado, hipovolémico, olvídense del sodio por un segundo. La prioridad número 1 es reanimar con solución salina isotónica, ABC, ¿recuerdan? Primero la perfusión. Ya que está estable, entonces sí. Paso 2, calculamos el déficit de agua. Paso 3, elegimos la solución, que casi siempre va a ser dextrosa al 5%, para reponer esa agua libre. Y paso 4, crucial, monitorear. Estar encima del paciente con electrolitos cada 2 o 4 horas para ir ajustando el goteo. Así de sistemático. Y para el paso 2, para el cálculo, por favor dejen de usar las fórmulas antiguas del déficit de agua. Ya no. Nuestra herramienta de elección hoy en día es la ecuación de Adroguemadias. ¿Por qué? Porque es como tener un GPS. No solo nos dice cuánta agua falta, sino que nos predice exactamente cuánto va a bajar el sodio con cada litro de la solución que le pongamos, sea dextrosa, salina o lo que sea. Es mucho más precisa, mucho más segura, es la que hay que usar. Muy bien, ya para ir cerrando, vamos a resumir todo en unas cuantas perlas clínicas. Esto es lo que tienen que llevarse sí o sí para su siguiente guardia. Y antes de las perlas, un último recordatorio, uno muy serio. Nunca menosprecien un sodio alto. No es solo un numerito en la gasometría, es un marcador de una enfermedad grave. Un paciente con hipernatremia, sobre todo si la desarrolló en el hospital, es un paciente que tiene un riesgo de morir altísimo, entre el 30 y casi el 50%. Es algo muy serio. Entonces, para llevar a casa, número 1, piensen en hipernatremia en los pacientes de siempre, ancianos y debilitados. 2. Su primer paso siempre es evaluar el estado de volumen. 3. Si está hipovolémico, la prioridad es reanimar con salina isotónica, punto. 4. Atrévanse a colegir un poco más rápido. La nueva evidencia en adultos lo apoya. Y 5. Su mejor amiga para guiar el tratamiento es la fórmula de Adroguemadias. ¿Queda claro? Y ya para terminar, les dejo esta pregunta, más como una reflexión. Corregimos el número, sí, pero ¿qué estamos haciendo como sistema para evitar que esto pase? ¿Cuántos de nuestros pacientes en piso se deshidratan porque nadie se sentó a ayudarles a tomar agua? A veces, la hipernatremia no es solo un diagnóstico para el paciente, es un diagnóstico de las fallas en nuestro sistema de cuidados. Piénsenlo.